Ahora vamos a tocar qué es la fe católica. La fe católica consiste en confesar que Jesucristo es el único Salvador y Redentor del mundo. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Perfecto. Entonces, si alguien te pregunta, bueno, ¿qué es la fe católica, verdad? Porque siempre está, quizá aquí en España no, pero tú te vas a otros países latinos y siempre está la pregunta de, ¿tú eres cristiano o no? Porque si tú no eres cristiano, eres católico, ¿no? Como si fueran cosas diferentes. Pero tenemos que entender de que cristiano y ser católico es lo mismo. ¿Vale? Tenemos que tener esa concepción y no esa distinción que en algunos países los quieren hacer, sobre todo grupos más evangélicos, separándose de los grupos católicos, ¿verdad? De tú eres cristiano, no eres cristiano. Bueno, es que ser cristiano es seguidor de Jesucristo, ¿no? Y ser católico es proclamar la fe universal de que Jesucristo te ha salvado. Entonces, si te das cuenta, estamos hablando de lo mismo. Entonces, ¿qué es la fe católica? Muy bien, la fe católica es confesar que Jesucristo es el único Salvador y Redentor del mundo. Qué sencilla respuesta, ¿verdad? Hasta un niño de 5 años se lo puede aprender. Es una cosa que todos los días tenemos que recordar. Yo tengo fe, sí. ¿En quién? En Jesucristo. Por eso esto nos une a tantas iglesias, ¿verdad? Vemos que hay tantas iglesias divididas, pero todos somos uno, todos somos católicos. No, los evangélicos, los ortodoxos, los anglicanos, los luteranos son diferentes. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha muerto por todo. Y la palabra católico es una palabra que significa universal, ¿vale? Jesucristo murió por todos. Esta fe abarca a todos los hijos bautizados por Dios. Y somos de la misma familia del Padre. Y aquí he querido poner una cosita novedosa que esto va a acompañarnos a lo largo de todo el catecismo y es aprender la palabra de Dios, saberlo desde dos puntos de vista, ¿vale? Desde la ley y desde el evangelio. Para, de una forma resumida, aunque esto ya en otro tema lo explicaré mucho mejor, la ley es aquello que, digamos, Dios me exige o aquello que yo quiero hacer por mis propias obras. Para que nosotros no lo entendamos, la ley, viéndolo desde el punto de vista que yo me salvo por lo que yo hago, sin contar a Jesucristo. O, bueno, Jesucristo ha muerto por mí, pero yo también tengo que poner de mi parte, ¿vale? Entonces, son cosas que realmente Dios no te está pidiendo, porque Dios, si tú te puedes salvar por tus obras, pues entonces ¿para qué vino Jesucristo? Y de ahí viene el término evangelio, ¿no? Que significa buenas noticias en griego. Y el evangelio es lo que Dios ha hecho por ti. Y tú te apropias de ello por la fe y eres salvo por medio de Cristo. No por tus obras, sino por las obras de Cristo, por los méritos de Cristo. Entonces, viendo ya, digamos, esta breve explicación de ley y evangelio, vemos ahora en color rojo y en azul, ¿verdad? Lo que Jesucristo nos dice, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Esto es evangelio? Sí, porque aquí Jesucristo nos está indicando lo que realmente necesitamos. ¿Existen muchos caminos en esta vida? Sí, pero solamente uno es el camino que nos salva, Jesús. ¿Existen muchas verdades en esta vida? Bueno, o cada uno hoy en día, tú te metes en internet y cada uno tiene su propia verdad, ¿verdad? Cada uno tiene su propia verdad, otro dice que es mentira, ya uno no sabe en qué creer. Pero Jesucristo te dice, yo soy la verdad. Entonces nosotros tenemos ya esa seguridad de que bajo las palabras de Cristo ya tenemos la verdad absoluta y la vida. Frente a la vida, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo contrario a la vida? Muerte.
Si te das cuenta, estamos rodeados de guerra, enfermedades, muerte, tristeza, agonía, suicidio, abortos. Entonces Jesucristo nos viene a traer todo aquello que el pecado nos arrastra, ¿verdad? La vida. La vida que solamente procede de Dios y que solamente lo puede otorgar el que ha muerto por nosotros, que es Cristo. Entonces yo soy el camino, la verdad y la vida, para que tú veas que abarca muchos aspectos de nuestra vida y eso es un evangelio, es un gozo, ¿verdad? Escucharlo por nuestros oídos. Y aquí viene la ley. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces fíjate, ¿por qué dice esto Jesucristo? Porque existen muchas religiones hoy en día. Uno quiere mezclar el cristianismo con el hinduismo, quiere mezclar el cristianismo con el islam, quiere mezclar el cristianismo con los budistas, y uno piensa, bueno, pues entonces todas las religiones salvas, da igual donde yo esté. No, entonces esto es ley para nosotros, porque nosotros esto no tenemos que tomar en serio. Oye, no todas las religiones son válidas, solamente una. Solo aquella que defiende que Jesucristo ha muerto por tus pecados y ha resucitado al tercer día y está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Si la religión a donde tú acudas no defiende estas cosas, dime tú a mí, ¿para qué? Entonces esto para nosotros tiene que ser una ley, tiene que ser un freno para pensar de que el ecumenismo, que hoy en día, entre comillas, se intenta vender, porque el ecumenismo sano significa de que todas las confesiones cristianas estemos en diálogo, ¿verdad? Pero otra cosa es el ecumenismo, que uno quiere como abarcar todas las religiones y como diciendo, bueno, da igual cuáles sean, porque todas salvan. Bueno, entonces ahí le estamos restando, le estamos quitando el mérito que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Si al final todas las religiones salvan, ¿para qué Dios envió a su Hijo, no? Vamos a Jonathan. Hechos 4:12. No hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual debamos ser salvos. La de Juan 5:11 al 12. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene vida, quien no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Qué bueno. Eh, ya cuando sigamos con este estudio ya os daréis cuenta que a mí me gusta dividir los fragmentos de la Biblia en trocitos como estos para que de alguna forma también, de una forma sistemática, aprendamos más, porque muchas veces abrimos la Biblia, ¿verdad? Y vemos como tantas líneas seguidas, ¿verdad? Tantos tochos ahí, párrafos grandes, y como que algunas veces se te escapan ideas o palabras, conceptos que son importantes y que hay que subrayarlos. Muy bien, en Hechos de los Apóstoles, aquí nos está apuntando un poquito lo que antes estamos diciendo, ¿verdad? No hay salvación en ningún otro, no hay otro nombre dado a los hombres. Entonces, esto es la ley. ¿Por qué? Porque el hombre pecador siempre quiere ser salvo por sus propias ideas. Yo quiero ser salvo por lo que yo quiera, por lo que yo haga. Entonces siempre estamos en conflicto con Dios. Siempre, si Dios nos dice vete a la derecha, el hombre siempre quiere ir al contrario, ¿verdad? A la izquierda. Entonces vemos cómo aquí la palabra de Dios nos está indicando el camino. No hay salvación fuera de Cristo. Con Cristo solo hay salvación. Entonces aquí vemos el Evangelio, ¿verdad? Vemos la buena noticia, mientras que lo otro es la ley, que es lo que los hombres pecadores que no temen a Dios hacen, y aquí esto está aquí apuntando en azul lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que guiarnos, tenemos que estar con la seguridad, con la confianza plena de que solamente somos salvos por medio de Jesucristo.
Y aquí, en Primera de Juan, dice unas cosas también muy buenas, porque aquí ya está hablando de la vida, ¿verdad? De la vida eterna. Dice, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Fíjate que no te dice, esta vida está en tal religión, en tal país, en tal programa de televisión, en tal Twitter, en tal Instagram. No, 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 no. Te está diciendo, Dios te ha dado la vida eterna y está en un solo lugar. Y ese lugar es una persona, su Hijo. Y aquí ya remata que dice, quien tiene al Hijo tiene vida. Es el Evangelio, ¿verdad? Es la buena palabra, la buena noticia que hace endulzar nuestros oídos. Pero aquí viene la ley. Quien no tiene al Hijo de Dios, no tiene vida. Entonces, esto es muy fácil. Quien tiene a Jesucristo, tiene vida, tiene perdón, tiene salvación. Pero fuera de Cristo, es que no hay perdón, no hay seguridad, no hay vida eterna. Entonces, por esto es muy importante enmarcarlo dentro de la fe católica, ¿verdad? Porque recordad, la fe católica era confesar a Jesucristo como tu único Salvador y Redentor del mundo. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí con estos diferentes pasajes de la Biblia? Estamos remarcando de que solamente en Jesucristo hay seguridad, hay salvación, y fuera de Él no hay nada. La palabra católico proviene del griego católicos, que significa universal. Fue utilizada por primera vez por el padre de la Iglesia, Ignacio de Antioquía, en el año 110. Allí donde aparezca el obispo, ahí debe estar el pueblo. Tal como ahí donde está Jesús, ahí está la Iglesia Universal Católica. Bien, para aquellos que cuando escuchen católico les salgan las llamas como al demonio, ¿sabe? Como algunos cristianos, como ellos se dicen llamar. La palabra católico no es mal, ¿vale? Yo aquí me pongo un poquito a echar broma, pero la palabra católico es una palabra tan simple que significa universal, ¿vale? Viene del griego. Y esta palabra fue utilizada por un padre de la iglesia, ¿vale? No está utilizada por cualquier personaje anónimo que nadie conoce, ¿no? Estamos hablando de Ignacio de Antioquía, estamos hablando de uno de los padres de la iglesia más destacados. Y aquí ya entrando en el siglo segundo, que está ya en el año 110. Y él aquí en una de sus cartas dice que donde aparezca el obispo, allí tiene que estar el pueblo. Al igual que allí donde está Jesús, está la iglesia. Entonces, qué importante es la figura del obispo, ¿verdad? Porque el obispo es como el pastor que Dios da aquí a nosotros, aquí en la tierra, para que nos cuide. Pues igualmente Jesús es aquel que cuida de su iglesia, pero de su iglesia universal. Uno piensa de que solamente Jesús está en su iglesia, en su local o en su propio templo. No, a ver, Jesús abarca allá donde se proclame la palabra, allá donde se administren fielmente los sacramentos, allí está Cristo presente. Pues todo eso es Iglesia Católica. Y da igual que sea denominación protestante, denominación católica occidental, que si ortodoxa oriental, esos son divisiones que hemos hecho nosotros los mismos hombres. Pero esta palabra católico va mucho más allá, ¿verdad? Abarca a todos los que estamos bautizados. Todo, da igual la denominación que seamos, si estamos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos, todos somos hermanos. Te guste más o te guste menos, somos hermanos, porque ya somos adoptados por la familia divina y de ahí que ya yo pueda acercarme al Padre y decirle, Abba, Padre, ¿verdad?
ya soy hijo tuyo. Qué bonito. Al principio al cristianismo se le llamó el Camino, Hechos 9:1-2. Pero Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se acercó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos hombres o mujeres que siguieran este camino, los llevara atados a Jerusalén. Hechos 24, 14, 22. Pero reconozco esto para ti, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todo lo que está escrito en la ley y en los profetas. Pero Félix los aplazó, sabiendo con certeza de este camino, diciendo, cuando descienda al tribuno Lisias, entonces te escucharé a ti. Entonces, si uno pudiera decir cuál es el título que le pusieron los paganos, ¿vale? A este movimiento que siguen a Jesús, el nombre sería El Camino, ¿vale? La palabra cristiano todavía no estaba tan, o la palabra cristianismo todavía no estaba tan extendido, no era tan famoso, ¿verdad? Pero ya el camino ya sí estaba dentro de lo que era el pueblo judío, el pueblo romano, a la hora de etiquetar a este movimiento y a este grupo. Y uno me puede preguntar, bueno, ¿y por qué el camino? Bueno, es que si te das cuenta, el proceso de conversión, ¿verdad? El proceso de conocer a Jesús, el proceso de conversión, el proceso de la vida cristiana, es un camino, ¿verdad? Estamos peregrinando en esta vida, es un caminar continuo, es un caminar diario. Entonces, esto es, digamos, lo que podríamos decir acerca de, oye, ¿por qué se llama el camino y no se llama de otra forma? Pero os digo que no existe todavía, o por lo menos no hay ningún manuscrito que explique por qué se le etiquetaba o por qué se llamaban los primeros cristianos el camino. Pero bueno, es interesante, ¿verdad? Y fíjate cómo está también en la Biblia relatado estas etiquetas y estos nombres que ya los primeros cristianos ya se le ponían, ¿verdad? Entonces, recordad, interpretación. ¿Por qué el camino? Porque la vida cristiana es un caminar constante, diario, es un peregrinaje. La palabra cristiano se usó por primera vez en Antioquía, Hechos 11, 25, 26. Pero fue a Tarso en busca de Saulo, a quien, cuando lo encontró, llegó a Antioquía. Y durante un año entero se reunieron en la iglesia y enseñaron a mucha gente, de tal manera que a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Muy bien, ya aquí estamos adentrándonos un poquito más en la historia, ¿vale? Primeramente a los cristianos se les llamaban el camino, pero ya después de la conversión de Saulo, ¿verdad? Que es San Pablo, y ya el cristianismo fue expandiéndose, ¿verdad? Por Antioquía, que ya es, digamos, un poquito lo que es Asia, Turquía, ya también abarcaba también lo que era Corintio, ¿verdad? Está en las cartas de Efesio, que ya es Grecia. Entonces vemos que la palabra de Dios se va extendiendo lentamente, pero efectivamente, ¿vale? Con mucho efecto. La gente como que se va convirtiendo bastante rápido, más de lo que los paganos iban a creer, ¿verdad? Que creían que con la muerte de Jesús ya todo se iba a apagar, pero todo lo contrario, después del día de Pentecostés, pues esto fue como una llama, ¿verdad? Con un bosque que fue expandiéndose ligeramente, pero de una manera progresiva. Y ya aquí en Antioquía se usará por primera vez la palabra cristiano. Si alguien me pregunta, Mario, ¿quién evangelizó Antioquía? Fue San Pedro. San Pedro junto con un evangelista que se llama Marcos. Y este evangelista, para que vosotros sepáis, Marco era como el secretario de San Pedro. Él
vemos que Pedro no escribió ningún evangelio, ¿verdad? O por lo menos canónico que esté en nuestra Biblia. Vemos que Marco escribió las enseñanzas que Pedro hacía, sobre todo en Antioquía, y fue ahí donde, digamos, se escribió el primer evangelio. Muchas veces piensa la gente que el primer evangelio es San Mateo, ¿verdad? Porque aparece el primero cuando abrimos nuestra Biblia, pero no. San Mateo está el primero, pero porque fue el más famoso, el que más se extendió. Pero el primer evangelio en escribirse fue el de San Marcos y fue aquí en Antioquía. Vemos aquí que estamos en la cuna del cristianismo. Y aquí fue por primera vez cuando se llamaron a esos seguidores de Jesús cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos hacían señas y hacían dibujos a modo de que los romanos no le pudieran, entre comillas, agarrar, ¿verdad? Estamos aquí también en pleno auge de la persecución de los cristianos. Entonces hacían muchas cruces y de ahí de que le pusieran el nombre de cristiano, por la palabra cruz, la palabra Cristo, ¿verdad? El seguidor de Jesucristo, y así fue como poquito a poquito ya esta palabra, pues bueno, ya se ha hecho tan famosa que todo aquel que se sienta hijo de Dios, ¿verdad? Y sea llamado por las palabras del Espíritu Santo y convertido, pues un cristiano más, es un seguidor de Jesús.